La primera vez que Ilitra vio a un humano reír mientras saltaba hacia la navaja, pensó que era una broma cultural. Su primer juicio fue rápido, corrosivo como ácido. Los seres de la Tierra, los humanos, los llamaban con esa mezcla de desdén y curiosidad en la asamblea, eran criaturas simpáticas, primerizas en las rutas estelares. Emocionalmente anacrónicas y peligrosamente imprevisibles. Ilitra era investigadora de contacto del consorcio Litar, sus mandíbulas iridiscentes no se movían en un gesto de sorpresa, su carcasa epitelial brillaba con el humor alienígena que se transforma en superioridad. Había pasado siglos estudiando diversas formas de juego ritual en sistemas que orbitaban núcleos fríos. Había visto maneras de expresar júbilo, cantos sincronizados, desafíos de cálculo metódico, competencias de memoria que duraban lunas. Aquello no se parecía a nada. ¿El término para esto en tus diccionarios es diversión?, preguntó Ilitra, la voz un contrapunto musical, como si cada sílaba provocara una nota en el aire. Javier se inclinó hacia adelante en el puente de la micronave que lo llevaba a la costera ciudad de Arenas Nuevas, dejando que la brisa marina pegara contra su rostro curtido. Su sonrisa era tan franca que parecía capaz de anular cualquier protocolo de cautela. Pelo oscuro y corto, cicatriz fina en la ceja izquierda, ojos que escudriñaban, no por curiosidad fría sino por hambre de belleza. Diversión y peligro, Ili. A veces van juntos. Así aprendemos. La realidad esperaba afuera, calles que olían a sal, a pescado y a aceite recalentado, banderas humanas ondeando como mapas heridos por el viento. Una multitud que se juntaba alrededor de una plataforma metálica instalada frente al anfiteatro. Había música, una percusión punzante, coros humanos que se doblaban en armonías imposibles y aromas de especias que Ilitra no sabía clasificar. Los humanos gritaban nombres, hacían apuestas, ofrecían apuestas en monedas de reluciente aleación. Eran ruidosos, una cacofonía que el consorcio etiquetaría como arcaico. Ilitra murmuró una señal de desdén que, en su especie, equivalía a buscar un control remoto. ¿Otra ceremonia de los primitivos que te fascinó?, preguntó Bort, el consejero que le acompañaba por enlace mental. Sus pensamientos eran como camisas tensas, siempre perfectos, siempre listos para juzgar. No. Los observo en vivo, replicó Ilitra. Quiero ver cómo sus rituales moldean su resistencia emocional. El protocolo del consorcio permitía a un investigador de contacto inmersión controlada en las culturas emergentes. Lo habitual, documentar, no intervenir. Ilitra estaba a punto de ser rigurosa. Hasta que Javier la tomó de la mano. No hay cámaras en la primera intersección, dijo él, bajando la voz. Si vas a entendernos, hay que entrar en el centro. No como científica, como participante. La palma de Ilitra, fría y lisa, tocó la piel cálida de Javier. En su especie la cercanía física era ritualizada, una toma de manos implicaba algo más, una concesión. No estaba programado en sus informes. Y sin embargo, algo que no era decodificable por algoritmos antiguos le dijo a Ilitra que debía atender. La plataforma se iluminó cuando subieron. Un hombre joven, pelo teñido en tonos eléctricos, ojos pintados con trazo grueso, alzó ambos brazos y la multitud cayó, expectante. El público exigía espectáculo, ritual y transgresión. Los humanos siempre habían tenido una relación íntima, casi adictiva, con el borde de la calamidad. El joven gritó el nombre del juego, la noche del cazador. Javier la miró. Primera regla, la caza no es contra otro humano. Es contra lo que te aterra. Muchas de nuestras tradiciones son pruebas de contacto con el miedo. Ilitra estudió las caras en la multitud, padres con ojos endurecidos, adolescentes con cicatrices peinadas, ancianos rabiando contra el tiempo. Cuando el primer participante entró en el área delimitada, la atmósfera mismo pareció tensarse. Había estructuras que simulaban sombras, sonidos que imitaban pasos indecisos, y figuras mecánicas que emergían como recuerdos mal curados. Pero había algo más, la persona en el centro no corría para huir. Bailaba.
El humano, mujer esta vez, pelo corto y raspado, tatuajes que se quebraban en la piel como mapas, dejó que su risa fuera el timbre. Su cuerpo se movía con un abandono que Ilitra reconoció como peligroso, no porque fuera imprudente, sino porque era sublime. Márgenes de movimiento que bordeaban la caída, brazos abiertos como un puente hacia lo desconocido. En la primera frase del primer acto, Ilitra creyó que era una performance. La segunda vez, cuando la figura mecánica rugió y la multitud aplaudió con una violencia atávica, comprendió que era un desafío. Los humanos buscaban activamente el vértigo, la sensación de estar vivo al borde de algo que podía devorarles. No lo temían en el sentido que Ilitra entendía, lo saboreaban. Al terminar la noche, los participantes subían a la plataforma con la mirada pulida por una mezcla de terror y éxtasis que no podía simularse. Sus voces eran más claras, sus abrazos, más cálidos. Las cicatrices físicas se podían leer como medallas, pero las marcas invisibles, una calma renovada, la capacidad de narrar un horror personal sin que el cuerpo lo traicionara, eran las verdaderas insignias. Bort, a través del enlace, bufó. Niñas jugando a verse morir. Antropología grotesca. Ilitra no contestó. Había un archivo nuevo en su mente, la imagen de la mujer tatuada, con la risa aún vibrando en su garganta, como si la experiencia la hubiera encendido. La noche seguía y rara vez Ilitra se permitía indulgencia. Pero aquel fue apenas el principio de una cadena que empezaría como curiosidad y terminaría, para varias especies, en una reconsideración dolorosa de la jerarquía galáctica. Los informes del consorcio al comenzar a cruzar las ondas de la Vía Láctea decían cosas que sonaban profesionales: los humanos practican rituales de exposición al peligro que parecen reforzar la cohesión grupal. O diversas actividades lúdicas humanas presentan modelos de resiliencia que podrían ofrecer vías de cooperación en entornos extremos. Palabras vacías, sin carne. En los subsistemas diplomáticos, entre ceremonias de té líquido y debates sobre la etimología de la expansión, se tejían chistes. La doctora MYR de Carren envió un paquete de archivos con notas que se leían con condescendencia, videos de deportes humanos clasificados como entretenimiento primitivo. Un partido de gravedad reducida, señores deslizando una esfera brillante con todas las reglas sociales en cada choque. Un video de una carrera urbana con obstáculos infernales. Como entretener a una especie con la ilusión del peligro, rezaba un comentario. El género humano busca la dopamina y la supernormal stimulation, dictaminó la inteligencia colectiva. No es eficaz para la guerra de información. No tienen estructura unificadora estable. Fácil de subyugar. Ilitra, sin embargo, había tocado sus manos. Ese contacto era un pequeño filo que no dejaba de vibrar. Ella envió notas personales a sus superiores: hay inconsistencias. Los humanos deliberadamente se entrenan en la gestión del miedo. Le respondieron con protocolos y sugerencias de diplomacia. No la enviaron a tareas de mayor riesgo. La denominaron curiosa. Curiosa es una palabra que suele conducir a subestimación. Las siguientes semanas Ilitra acompañó a Javier a más eventos. Cada vez descubrían una nueva variante, ceremonias de duelo convertidas en fiestas explosivas donde los asistentes intercambiaban historias de pérdida y se reían hasta el punto de soltar lágrimas. Juegos de verdad donde los participantes no temían exponer la experiencia de violencia propia, talleres en los que voluntarios se sentaban en cámaras anecoicas para recibir descargas que, al ser narradas después, transformaban sus miedos en relatos colectivos de belleza. Los humanos guardaban un bagaje equivalente a tragedias milenarias y decidían, por placer, recorrer esos pasajes una y otra vez. Ilitra empezó a notar un patrón que resonaba en la médula de su especie: los humanos se exponían y, en esa exposición, encontraban una manera de convertir su vulnerabilidad en herramienta. Lo que le daba escalofríos no era la temeridad, sino la deliberación. ¿En serio?, preguntó Bort desde su eje neural. ¿Piensas que hacen eso para colocarse ventajas tácticas? Ilitra no tenía aún esa respuesta.
No hasta que una señal de emergencia no anunciada en el sector espacial invadió la calma del que sería, para muchos, un festival humano más. Había una colonia orbital en torno a un mundo boreal, diminuta, con una población de apenas miles. Un transporte colapsó en la entrada de la bahía, provocando la emisión accidental de una nube de nanopolvo, una bruma microscópica capaz de imitar e invadir la red sensorial de cualquier mente telepática. Las emisiones iban en aumento y la lógica del consorcio fue instantánea: cuarentena, barreras psíquicas, hiatos de información. Pero había un problema: la nube se alimentaba del miedo. Eso dijeron los sensores, el nanopolvo reaccionaba a estados emocionales, y la densidad de la nube se multiplicaba exponencialmente cuando encontraba conciencias nerviosas. Los algoritmos de barrera fallaron, devorados por una pavorosa retroalimentación. La ciudad orbital no se había preparado para algo que tuviera que ver con el miedo cuantificable. La asamblea designó un grupo de especialistas para contener la nube. Eran técnicos, diplomáticos y un par de especialistas en mitigación emocional. Ilitra fue una de las elegidas por la burocracia para observar y asesorar. Los protocolos fueron rígidos: no intervenir en prácticas culturales, respetar la autonomía humana, aplicar técnicas de calma alienígena. Pero una advertencia llegó desde la propia colonia: había grupos en la superficie que practicaban lo que ellos llamaban fiestas de resistencia, donde voluntarios consumían psicoactivos y trampas sensoriales para entrenarse en el manejo del pánico. El concilio fue unánime en su desdén: permitan que los vulnerables hagan lo que quieran. Eso les dejó a Ilitra y a Javier en la playa blanca que bordeaba la bahía orbital, observando una línea de humanos sentados en círculos, con grasa de faro encendiendo el viento y tambores golpeando como corazones. ¿Y si esas prácticas ayudan?, preguntó Javier. Ilitra miró a aquellos que se ofrecían como cebo. Había una mujer, de pelo cano, que sonreía con una ferocidad dulce, un adolescente que leía un soneto y lloraba, un soldado que se reía con la boca llena de arena. Los humanos hablaban entre sí con una confianza que parecía decir: si esto explota, nos encontrará listos. El nanopolvo descendió desde la puerta del hangar como una nube lenta, y su avance era parcial hasta cruzar con la primera fila de la playa. Donde tocaba, las luces parpadeaban y los susurros se convertían en estereotipos de miedo antiguo. Algunos miembros del consorcio sintieron un desconcierto creciente, patrones de pánico que se ramificaban en cadenas neuronales. La nube abofeteaba con recuerdos inscritos, con terrores primigenios. La respuesta natural de los investigadores era enviar comandos para suprimir las emociones, bombear calma, bloquear. Pero la nube, alimentada por el silencio y la ansiedad a distancia, cambió su apetito: se volvió más densa cuando la calma se imponía. Era una paradoja que la lógica no sabía desactivar: apaciguar incrementaba la nube, aumentar la excitación en ciertos ritmos debilitaba la estructura del polvo. Los algoritmos tardaron en percibir esa danza. Ilitra observaba a los humanos sentados en círculo. Uno de ellos, el soldado, se levantó. Avanzó hacia el borde del agua. El consorcio emitió órdenes: regresen. Aíslense. Pero el soldado alzó la mano, miró el horizonte y gritó: cántalo conmigo, que la nube nos escuche reír. Fue un atrevimiento. En su especie, el control emocional era un músculo pulcro, exposición pública al riesgo era un tabú científico. Para los humanos, era una convención. El soldado, sin titubear, empezó a cantar una vieja canción de mar, una melodía burlona que mezclaba historias de pérdida con riffs de desafío. A su lado, la vieja mujer comenzó a tocar un tambor, lento, modulando la onda. La estructura humana cambió: en lugar de callar, en lugar de dejar que la calma fría entrara, incrementaron la teatralidad. Gritaron, rieron, se cubrieron de barro, bailaron en su propio miedo. Para Ilitra fue la primera chispa de comprensión: la reacción humana desplegó un patrón caótico que interrumpió la afinación del nanopolvo. Donde las psiques humanas estallaban en risa o en canción, el polvo perdía su armonía,
La estructura que requería emociones uniforme para multiplicarse se desnudó de esas emociones. No era control erudito ni supresión, sino desorden deliberado. Bort habló a través del enlace con pánico. Absurdo. Han convertido la sociabilidad en arma. Es inteligente, dijo Ilitra, con un brillo que no sabía si era admiración o alarma. Algunos científicos intentaron documentarlo con su tecnología frontal y observaron lo impensado. Los fragmentos del nanopolvo se aglutinaban en patrones que no podían persistir frente a un caos humano. Rían y gritaban y se tocaban la cara con peras saladas, los ritmos no eran predecibles. Cuando el nanopolvo intentaba sincronizar con un latido, el latido desconcertaba con una carcajada. Y eso bastó para que la densidad cayera. La nube, hambrienta de consistencia, se diluyó y se consumió sin dejar más que un brillo de sal en la bruma. Fue un triunfo que el consorcio tardó en comprender. Ilitra, por su parte, retrocedió ante la evidencia con el corazón alienígena agitado. Un grupo que reía en el filo, que construía el caos como un idioma, ¿cómo no subestimarlos? La noticia se propagó como una alerta codificada, los humanos usan la diversión como herramienta de resistencia. En la Asamblea Intergaláctica, las risas humanas tuvieron el efecto de un terremoto de placa. Los sabios que habían pasado milenios despreciando la emocionalidad humana tuvieron que reconocer una incómoda verdad: la diversión de los humanos no era vacía frivolidad, sino una sofisticada e inherente estrategia de resiliencia. No obstante, la perfección del consorcio consistía en etiquetar, primero curiosidad, luego raro, después peligroso. La reacción escaló hacia el temor. Temor que se volvió morbo, que se transformó en propuestas: ¿cómo usar esto? ¿En qué condiciones podían esas brutales herramientas humanas servir al gran diseño galáctico? La respuesta abierta provocó que casas de influencia escribieran peticiones y contratos. Había un punto donde el interés científico se convirtió en apetito político. Pero Ilitra no esperaba lo que vino después, la noche del juego en la que los humanos mostrarían la versión más directa de su diversión, un juego que no solo exponía, sino que enseñaba a morir y volver. La idea misma quebraba las nomenclaturas del consorcio. Javier le pidió que le acompañara a una de las islas rituales donde se practicaba la bóveda del último Galao. Era una ceremonia que se celebraba cada 10 años en comunidades pesqueras antiguas. Los forasteros la conocían por leyendas, por historias que describían una noche de pruebas y de retornos. Los antropólogos la habían marcado como práctica de catarsis colectiva. Ilitra lo llamaría, más tarde, la primera vez que el terror me sonrió y me tendió la mano. La isla estaba rodeada por una bruma fosforescente, el mar golpeaba como si supiera que esa noche algo debía romperse. Los participantes entraban en cámaras de agua salada, selladas, que simulaban un abandono total de los sentidos. Las máquinas les permitían desprenderse de su respiración, suspender su cuerpo en una especie de sueño superficial diseñado por los humanos para inducir una experiencia próxima a la muerte. Era voluntario, por supuesto. Cada participante llevaba consigo un ancla de contacto, un pequeño dispositivo de comunicación, un acuerdo tácito que les permitía volver. Ilitra observó desde la baranda elevada. Javier se sumergió con un grupo. Un ritual que simulaba ahogos, asfixias, pérdida del pasado. Al sacarse de la cámara, muchos emergían con lágrimas y la risa. ¿Por qué hacerlo?, preguntó ella, casi sin voz. Javier salió a la superficie con la piel pálida y los pulmones llenos de sal, su cabello goteaba, su sonrisa era transfigurada. Para recordarnos que da miedo y que, aún así, podemos elegir volver, dijo. Para que cuando el miedo toque la puerta, lo reconozcamos y no lo dejemos entrar. Ilitra sintió, por primera vez, una fibra de comprensión que dolía en su estructura. Las especies que no vivían con la incertidumbre de la mortalidad cotidiana, las que controlaban su entorno con leyes frías, consideraban esos rituales como una exhibición psicológica. Pero para los humanos, cada juego alimentaba una matrix de respuestas que podían moldear sociedades enteras. En la bóveda del último Galao,
El terror no era una sombra que consumía a la comunidad, era un espejo que, al mirarlo, devolvía algo más fuerte, el deseo de vivir. Y no todos regresaron. Durante la ceremonia, una accidentada combinación de fallo técnico y error humano provocó que una participante, una joven que era, según sus amigos, pura risa, quedara atrapada en una cámara sobrecargada. Las alarmas saltaron. Los técnicos trabajaron con manos que temblaban. El tiempo se volvió una cinta cableada. Ilitra sintió el rugido de la multitud cuando la noticia corrió. Un silencio absoluto la inundó, ese silencio que en su especie significaba la muerte de una estructura mental. Javier se lanzó al agua a buscarla, nadó y emergió con el cuerpo de la joven en sus brazos. Tenía los labios azules y una sonrisa que parecía más amplia incluso en la ausencia. Su respiración no volvió con facilidad. En las caras de los presentes surgió la culpa y la gratitud, culpas por la negligencia del sistema, gratitud porque algunos habían intentado. La cámara había fallado, sí, pero mientras lo hacía, hubo quienes no se habían separado, amigos, padres, técnicos habían cantado en coro, habían golpeado tambor y plumas. Habían llenado el aire con insultos y risas y juramentos. La vida de la joven se apagó a pesar del esfuerzo. Javier se arrodilló en la orilla con el cuerpo temblando, y su llanto, no contenido, no editorializado, fue tan humano que hizo vibrar las tablas de madera. Ilitra se acercó, sin saber cómo. No era común entre su especie una empatía tan desnuda. Un dolor que no podía medirse la atravesó, como si una corriente eléctrica la hubiera reprogramado. Observó entonces otra cosa, la manera en que la multitud no se fue. Permanecieron, sosteniéndose como si alguien hubiera encendido un hilo lumínico que los conectaba unos a otros. Ella eligió entrar, dijo Javier, con la cara hundida en las manos. Dijo que quería sentir el final y volver. Fue su decisión. Ilitra tocó su hombro. Un gesto simple, humano. Para ella fue un puente. ¿Y ahora?, preguntó, la voz con un temblor que no solía experimentar. Ahora damos la nota. Ahora hacemos que su risa siga resonando, dijo Javier. Se levantó, secó sus lágrimas con el dorso de la mano y gritó para que la gente lo oyera, canten su canción, que la risa la lleve. La multitud respondió. En el canto hubo agonía y belleza, una especie de plegaria que mezclaba rabia con exaltación. La voz de la chica perduró en las notas, como una partitura que no se apaga. Ilitra sintió algo que no había sido catalogado por los departamentos científicos, el terror humano, incluso en su costado más destructivo, podía transformarse en un combustible para la comunidad. Mientras la admiración creciente hacia los humanos comenzaba a hacer mella en su percepción, también emergió el temor. Si una especie podía convertir la pérdida en ritual y ritual en resistencia y, simultáneamente, exponerse a la muerte por elección, ¿qué clase de animal era este? El consorcio, al enterarse del accidente, buscó culpables. Los humanos ofrecieron explicaciones, y también ofrecieron algo que desconcertó a todos, la responsabilidad compartida y la asunción pública de falla. No culpaban a la tecnología, culpaban a la arrogancia colectiva. Y entonces, con una serenidad desgarrada, propusieron un pacto, mejorar los protocolos y abrir el conocimiento humano para aprender de esa resistencia emocional. El mensaje llegó como un desafío. Porque en la misma boca que decía lo siento, había un filo que prometía que podían hacerlo mejor. Si colaboran con nosotros, dijeron algunos consejeros alienígenas en voz baja, podríamos usar estas prácticas para entrenar soldados emocionales, para desarrollar unidades resilientes. El comentario explotó en la asamblea. Hubo quienes retrocedieron con horror ante la sola posibilidad de instrumentalizar la cultura humana. Y, no obstante, la idea susurró su propia seducción, ¿qué mejor arma que una especie que no solo abrazaba la muerte sino que la usaba para pulir su templo? Ilitra se quedó con el cuerpo inmóvil mucho después de que las demás especies firmaran los papeles. La imagen del cuerpo sin vida de la joven siguió pegada en su mente.
Y sin embargo, entre ese remolino de emociones, algo se estaba transformando, su burla inicial hacia los humanos se estaba erosionando, reemplazada por una mezcla de pavor y, finalmente, respeto. Ella era, en términos del consorcio, la ahijada del mundo humano. Había empezado como observadora, había caído en la trampa de la empatía y estaba a punto de cruzar hacia una relación que ni los manuales preveían. La tensión aumentó cuando una flota mercante, en un estrecho comercial, encontró resistencias de piratería y decidió probar una nueva oferta, tripulantes humanos que actuaban como señuelo emocional. En esa operación, se contrató a voluntarios que aceptaron convertirse en el núcleo de una manifestación de descontrol humano para atraer a piratas telepáticos, risas estridentes, bailes bobos. Arengas públicas que enmascaraban el verdadero objetivo, pillarlos desprevenidos cuando su sistema estuviera ocupado calibrando la emoción. El plan funcionó con brutal eficacia, la flota escapó indemne. El rumor se extendió, humanos no solo tenían rituales, los aplicaban estratégicamente. Y los padres del consorcio, acostumbrados a movimientos tácticos previsibles, se sintieron humillados. El miedo creció como hiedra. Cuando Ilitra presentó sus observaciones en una sesión cerrada del consorcio, su informe fue técnico y frío, pero detrás de sus palabras había un brillo que la mayoría de sus pares no supo descifrar. Ella habló de diversión como un código que hacía que los humanos se transformaran en mecanismos imprevisibles de alteración emocional, habló del uso del caos como señal. Habló de la capacidad humana para modular la propia percepción del riesgo hasta convertirla en asimétrica y, por lo tanto, incontrolable por tácticas telepáticas estandarizadas. Javier, presente en la sala, miró a su alrededor mientras los delegados murmuraban. Los human-s presentes respiraban un aire que mezclaba orgullo y revelación. La tarde se cargó de preguntas: ¿cómo negociar con una especie que convierte la alegría en una forma de guerra? ¿Qué peligros había en esa hermosura? Ilitra notó otro efecto: entre los miembros del consorcio, la arcada inicial de burla había devenido en algo más primitivo, miedo. Sus voces, antes afiladas, se volvieron susurros. No era temor por lo físicamente vulnerable, era un temor que se aferraba a la idea de perder el control. Los humanos, con su capacidad de convertir una plaza en un teatro de reconciliación, eran una incógnita. La reacción alienígena siguió una curva que Ilitra no pudo contener. Macquarie Sock Fair Respect. No fue una progresión lineal ni ordenada. Fue una cascada. Las palabras de la asamblea cambiaron. De cómo podemos emplear esto, pasaron a deberíamos confiar en ellos. Había quien pedía excluirlos de puestos sensibles, otros, como agonías antiguas, suplicaban alzar alianzas estratégicas. Javier, por su parte, mantuvo una calma láser. Él había crecido en un lugar donde la tragedia era frecuente, la risa no era un lujo, sino un contrato social. Había gente en su familia que había muerto en ceremonias, amados transformados en historias. Y aún así, la vida valía la pena. Si un día al amanecer la gente podía bailar en el filo y reír, eso no era insensatez, era integridad. Ilitra empezó a comprender que había una belleza aterradora en aquello: los humanos reconfiguraban la vulnerabilidad en fuerza. No era solo diversión, era entrenamiento, ritual, medicina. Era, en ocasiones, estrategia deliberada. El primer gran momento de la verdad llegó cuando una ciudad entera, un enclave humano en la frontera, fue sitiada por una entidad desconocida, un enjambre de sondas que articulaban un campo psicoanalítico capaz de desplegar, en quien fuera expuesto, imágenes personales diseñadas para inmovilizar. Las fuerzas de la asamblea intentaron un despliegue de barreras mentales, pero la naturaleza del arma era tal que requería una respuesta que no fuera uniforme. Los protocolos fallaron. Entra el grupo de diversiones, dijo un comandante sin humor y con ironía amarga. El plan fue simple en su audacia. Equipos de humanos, voluntarios, irían a la superficie a realizar festines, conciertos, juegos de espejos, desfiles cargados de duelo transformado en risa, para fragmentar la estructura del arma.
Los alienígenas, con sus defensas frías, no podían replicar un idioma tan personal y caótico. Ilitra no vaciló esta vez. Se ofreció para acompañar. Había entre sus impulsos una mezcla de temor y algo parecido a amor. Si los humanos necesitaban aliados, ¿quién era ella para negarse? La operación fue un estallido de belleza terrible. Las plazas se llenaron de máscaras, de disfraces con detalles que eran personales, fotografías cosidas en la ropa, cartas de antiguos amantes, objetos sagrados que nadie había visto en siglos. Los voluntarios se contaban sus historias más íntimas en micrófonos, mezclando confesión con chistes. Se lloró en voz alta, se gritó de rabia, se puso en escena violencias pasadas, se detuvo el tiempo con una danza que incluía el nombre de las víctimas. Había una deliberada exposición, una sobrecarga de lo personal que, al chocar con el arma, la dejaba sin coordenadas. Las ondas, diseñadas para explotar patrones colectivos, no pudieron articulizar la singularidad. Donde buscaban coherencia, encontraron fragmentación. Donde calculaban miedo uniforme, un telar humano ofreció un caleidoscopio de respuestas desconcertantes. El arma falló. Al final de la jornada, la ciudad se quedó sin otra cosa que polvo y olor a incienso quemado. Las vidas habían quedado intactas. La asamblea celebró un triunfo que iba más allá del objetivo militar. Había habido, durante la operación, momentos tan difíciles que el propio Ilitra casi se negó a contarlos. En el centro de la plaza, un niño pequeño, con la cara sucia, le ofreció una flor hecha de papel. Sus ojos eran inmensos. Ilitra se inclinó, aceptó la flor y la olió. Era una acción pequeña que había una densidad enorme. Se dio cuenta de que, en la trama humana, el juego y el duelo, la risa y la pérdida, eran hilos indisolubles. Esa noche, por la primera vez, se le quebró la voz al hablar en la cámara de registro. Les temo, dijo. Pero más que eso, les respeto. El reconocimiento que siguió fue el punto de inflexión. Risa, horror, admiración, todo en un paquete que nadie había previsto. Había quienes entre los alienígenas empezaron a aprender las canciones humanas, otros que copiaron rituales, con torpeza, buscando imitar la improvisación humana. La reacción del consorcio osciló entre el deseo de dominar y el impulso de aprender. Ilitra pensó en la joven de la bóveda y su sonrisa eterna. Pensó en las manos de Javier, en los tambores en la playa, en la huella de la risa que había salvado la colonia orbital. Y en el abrazo de aquel niño con la flor de papel. Sonreír no era un mero gesto, era una estrategia de supervivencia. Sin embargo, el camino hacia el respeto no fue lineal. Hubo grupos que intentaron lucrar con lo humano. Laboratorios de la periferia ofrecieron entrenamiento para convertir a soldados en híbridos emocionales. Hubo debates morales que se arrojaron como montañas. El consorcio tuvo que dictar códigos de ética. Y el mundo humano, con su mezcla indómita de luz y sombra, se mantuvo vigilante. La tercera escena que sellaría el cambio, la que provocaría la última ola de terror convertida en reverencia, vino con un ataque a una ciudad que ninguna fuerza pensó en proteger. Una nave de investigación que pretendía estudiar fisión compacta profunda en un cinturón minero fue intervenida por piratas con tecnología para manipular la percepción temporal. No contentos con violar, los piratas pretendían convertir la estación en un teatro de horror. A través de dispositivos, harían vivir a la tripulación recuerdos extendidos y distorsionados hasta volverlos locos. La nave se llenó de voces que no eran voces, de pasillos que se alargaban, de escenas en las que la infancia y la vejez se mezclaban. La tripulación pidió ayuda. Ilitra voló a bordo con un pequeño contingente humano de fiesteros y técnicos. Su plan, que era casi un acto de fe, se basaba en algo que los alienígenas apenas comprendían, la fuerza de la contradicción. Ilitra entró en el salón principal y, en el centro, comenzó a tocar algo similar a una guitarra humana que le había prestado Javier. Sus manos, torpes al principio, se movieron con una intención que no había sido programada en ella. Alrededor,
Los humanos comenzaron a gritar frases sin sentido, a contar chistes mal traducidos, a cantar canciones infantiles. Era ridículo. Era perfecto. La tripulación, que había visto mundos colapsar en sueños interminables, empezó a reaccionar. Los piratas no esperaban disonancias tan humanas, su tecnología era perfecta para armonías, para patrones globales, no para la cacofonía genuina de una risa que brilla y canta y llora a la vez. En un momento, un pirata se llevó la mano a la cabeza como si algo le quemara. Otro, que había sido un culto de la lógica, gritó porque no podía soportar el chiste. Fue durante aquella hora cuando Ilitra comprendió de manera directa la lección completa: la diversión humana no era solo hedonismo. Era una forma de lengua que articulaba resistencia. Convertía la mente en un instrumento de fabricación social que se negaba a ser monolítico. Daba a las comunidades artillería neurológica, el caos amoroso. Al terminar, la nave quedó a salvo. Hubo abrazos, y sobras de confusión, y el sentimiento de un triunfo que no era solo militar, sino profundo y ritual. Ilitra miró a Javier. En su rostro había una mezcla de orgullo y desgarro. Había un brillo en sus ojos que, sin palabras, decía: si tuvimos que perder algo, lo hicimos sabiendo. La asamblea votó, tras toneladas de debates, para incluir a los humanos en cuerpos de asesoría para situaciones de psicoemergencia. De burla a respeto en 10 sistemas estelares. Ilitra fue citada como testigo central. Su testimonio fue simple: los humanos me enseñaron a escuchar el terror y a convertirlo en canto. Eso nos salvó. No puedo seguir pensando en ellos como objetos. Son fuerzas. Y en la conclusión de aquel capítulo, la convención más importante se produjo no en los salones institucionales, sino en la playa de arenas nuevas donde todo había comenzado, una reunión sin ceremonias, sin protocolos de grabación, entre humanos y representantes de una docena de especies. Compartieron comida, historias, juegos. Ilitra y Javier se sentaron a mirar el atardecer, la brisa llevándoles las voces como si fueran campanas. ¿Sigues pensando que somos anómalos?, preguntó Javier, con una sonrisa que olía a sal y paciencia. Ilitra cerró los ojos y dejó que el sol tocara sus escamas opalescentes. Su respuesta no fue de la casa de conceptos. Su voz había adquirido una resonancia nueva, casi humana. Eres hermoso y peligroso. Y ahora te respeto. Fue un triángulo de emociones que ningún manual del consorcio detallaba. Los demás presentes aplaudieron sin saber por qué. La playa vibró al compás de una celebración espontánea que mezclaba funeral con baile y promesa. Había dolor, siempre habría dolor, pero también había una alianza naciente. Un pacto frágil y brillante. Ilitra puso su mano sobre la de Javier, una vez más. No era un gesto diplomático, era una elección. Entonces, dijo Javier, hagamos algo decente con este respeto. La última línea de la reunión fue dicha por un viejo pescador, cuya voz había conocido muchos inviernos: nunca subestimen la risa de quien ya ha mirado la muerte de cerca. Es la risa de quien vuelve. Aprendemos a temer menos y a cuidarnos más. Ilitra sintió una lágrima, o su equivalente biológico, rodar por su mejilla. Era un fenómeno que no podía clasificar. No era dolor ni simple humedad, era una transformación. La alianza que siguió fue tentadora: equipos híbridos que combinaban la comprensión tecnológica alienígena con las prácticas humanas de teatro, canto, ritual y juego para la mitigación de crisis. Hubo tensiones, claro. Hubo debates éticos hasta el agotamiento. Hubo contratos que olían a conveniencia. Pero, al final, el mundo ganó algo más profundo, una lección que resonó en todos los mapas de mando. La humanidad no dejó de ser imprevisible. No debía hacerlo. Su diversión, como lo conocían muchas especies, era una maquinaria que producía belleza y terror a la vez, capaz de sanar y de destruir. Pero había en esa dualidad una oportunidad: si se integraba con cuidado, podía salvar más que vidas, podía salvar la capacidad de sentir.
Ilitra, en un discurso que fue leyenda en cronologías y tablillas de datos, dijo una frase que se repitió en miles de salas: otra cosa que aprendí fue esto: la valentía no es ausencia de miedo. Es la elección consciente de volver a reír después de haberlo conocido. Javier, por su parte, se convirtió en uno de los primeros líderes de los programas de integración cultural. A veces se le veía en las plazas enseñando a embajadores a bailar en el filo. Y la memoria de la joven que no volvió de la bóveda, su risa perpetuada en canciones, siguió como un amuleto que recordaba, a todos, que la belleza podía nacer de la elección del riesgo. El consorcio aprendió a no subestimar. Y el universo, por su parte, entendió algo que no siempre se quería reconocer: la diversión humana, en su modo más crudo, era un recurso no explotado, un espejo que devolvía el espíritu cuando la razón se quebraba. La última escena fue una madrugada en la que Ilitra y Javier, ya más viejos, cruzaron de nuevo la playa de arenas nuevas. Sus sombras largas se mezclaron con las huellas de dos especies que habían decidido caminar juntas. ¿Recuerdas la primera vez que vine?, Ilitra murmuró. Javier rió. Pensabas que saltar hacia la navaja era un acto de locura. Ahora sé que no era locura, dijo ella. Era valentía. Y esa valentía nos enseñó algo que ni la historia ni la ciencia podían mostrar: la forma humana de convertir su miedo en música. Nos avergonzamos de lo que no comprendemos. Pero aprender nos ha hecho mejores. Cerca, un joven humano comenzó a tocar una guitarra, una vieja pieza desafinada, y una horda de criaturas multiformes, alienígenas incluidos, se acercaron como si la música fuera un imán. La noche se llenó de risas, de historias compartidas, de los sonidos que solo surgen cuando los mundos aprenden a confiar en el filo del otro. Y en ese instante final, cuando la cámara de historia registró el momento para futuras generaciones, Ilitra susurró algo que se convirtió en un mantra para muchos: temed a lo que no conocéis. Y sobre todo, aprended a temer con ellos. Solo así la risa se convierte en alianza. Hubo lágrimas esa noche. Hubo también un triunfo que dejó la piel de todos erizada: la certeza de que una especie que elegía exponerse voluntariamente a la oscuridad no era un error cósmico, sino un regalo. Un regalo peligroso, hermoso, humano. Un nuevo pacto se selló, no con firmas frías, sino con canciones; no con líneas de código, sino con días de playa compartidos y con risas que, de vez en cuando, se confundían con sollozos. El consorcio cambió lentamente. Las naves llevaron a sus viajes a humanos que eran maestros de ritual, las plazas de colonias se llenaron de tambores. Y la última frase, la que dejó a todos en silencio y con la piel de gallina como si hubieran escuchado una campana distante, fue pronunciada por el viejo pescador frente a la multitud que ahora incluía muchas voces. Si alguna vez volvéis a vernos reír en el filo, recordad esto: no reímos porque no tengamos miedo. Reímos porque, habiéndolo mirado a los ojos, lo comprendemos mejor que cualquiera. Y ahí está la belleza, y el peligro, de ser humanos. El coro que siguió, alienígenas y humanos cantando a la vez, se transformó en alianza palpable. Y en algún rincón, donde las olas rompían con un rumor antiguo, Ilitra y Javier intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras: había nacido un respeto feroz y una cooperación que prometía, contra todo pronóstico, sostenerse. Una vez más, se escuchó la risa. Esta vez, no era la de un solo pueblo, sino la de muchas especies aprendiendo a jugar juntas, aterradas, hermosas y, sobre todo, vivas.